Hola, hoy hablaremos acerca de contar. ¿Te acuerdas cuando eras niño? ¿Alguna vez contaste tus canicas o tus soldaditos de plástico o contaste algún juguete que tenías? ¿Te dabas cuenta que cuando contabas siempre faltaba? Como que misteriosamente desaparecían las cosas que contabas. ¿Qué pasa cuando contamos? La Biblia dice que contar significa el deseo de perder. Cuando cuentas, restas, pierdes. La Biblia habla en Segunda de Crónicas, capítulo 21, acerca del rey David. La Biblia dice que el Satán incitó a David a contar al pueblo de Israel, sobre todo a los hombres que podían servir para la batalla. Esto disgustó a Dios, a tal grado que por el acto de contar a los hombres que David tenía, Dios mandó una pandemia sobre Israel. ¿Será que el coronavirus vino por eso? Dice la Biblia que el ángel destructor fue el causante de esta pandemia, el que provocó la pandemia por el pecado de David de contar lo que él tenía. Quiero que notes que fue el Satán quien lo incitó. Cuando te dan ganas de contar lo que tienes, no es Dios ni eres tú el que tiene ese deseo. Estás siendo incitado por el mismo Satán, por las fuerzas oscuras, para realizar ese acto. ¿Con qué fin? Con el fin que pierdas. La palabra contar en el hebreo significa poner piedras. Esto es impresionante. Imagínate, cuando tú empiezas a contar lo que tienes. 1, 2, 3. Estás poniéndote piedras tú mismo en tu camino. Te vas a caer, te vas a tropezar, te vas a lastimar. Poner una piedra no es en el hebreo una piedrita del tamaño de una aceituna, no, es roca. Es ponerte una pared enfrente de ti para no avanzar. Hay un principio espiritual que habla que cuando cuentas, restas. Cuando cuentas, pierdes. En el capítulo 21 del libro de Segunda de Crónicas, del que estamos hablando, dice que David, cuando vio al ángel destructor, le tuvo miedo. Y le pidió a Dios perdón por haber hecho eso. David reconoce que al haber contado a Israel fue un pecado, fue un error que afectó la vida de otros. No es bueno contar. No es bueno contar tus propiedades. No es bueno contar tus hijos. No es bueno contar las novias que tuviste. No es bueno contar los hombres, los novios que tuviste. No es bueno contar los matrimonios que tuviste. No es bueno contar los años
de adicción que tuviste. No es bueno contar. ¿Por qué? Porque cada vez que contamos, restamos, y además de restar, lo que hacemos es ponernos piedras. Un ejemplo. Cuando cuentas cuántas enfermedades tienes, llamas a la mismísima muerte a que esté contigo. Es darle material a las tinieblas para que te destrocen, para que te destruyan. Cuando cuentes tus fracasos, cuántos fracasos has tenido en el amor, en lo laboral, lo que estás produciendo es disminuir los días de tu vida. Cuando cuentas tus pecados, te sales de la presencia de Dios. Cuando cuentas cuántos amantes has tenido, hay gente que lo cuenta con orgullo, te condenas a ti mismo delante de Dios y le das autoridad al diablo para que te destruya. Cuando cuentas tus deudas, te vas a deprimir. Cuando cuentas cuántos negocios tienes, te vas a cansar. Cuando cuentes a tus hijos, te vas a entristecer porque a lo mejor uno ya se fue, otro ya se casó, otro falleció. No cuentes a tus hijos. Vas a entristecerte. Cuando cuentas tu dinero, siempre te va a faltar. Cuando cuentes los años que tienes, envejeces. Son ejemplos. Nunca el contar trae un beneficio. Siempre el contar trae tristeza, depresión, dudas y aún hasta la propia muerte. David contó a su ejército, contó al pueblo de Israel. ¿Sabes? No era necesario contarlo. David venía de victoria tras victoria tras victoria delante de sus enemigos. El capítulo anterior, Segunda de Crónicas 20, habla de la batalla que tuvo David con 7 gigantes. Así es, en los tiempos de David todavía habían gigantes, los giborines, los nefilim, que nos habla el libro de Génesis. Gigantes más grandes que Goliat. Todavía existían sobre la tierra y David los venció. No era necesario contar. Pero David, dice la Biblia, que fue incitado por el Satán a contar. 1, 2, 3, 4. Hay gente que se pasa la vida contando, contando, contando y contando. ¿Cuántas casas tiene? ¿Cuántos coches tiene? ¿Cuántas esposas tiene? Y lo único que logra es disminuir. Cuando David contó a su ejército, vino el ángel destructor con esta pandemia, con esta peste, y mató a los hombres de David. No, nunca es bueno contar. Deja de contar. Deja de contar tus fracasos. Deja de contar los años que viviste con una persona y te divorciaste. Deja de contar los fracasos que has tenido. Deja de contar los años que tuviste como alcohólico, como adicto. Deja de contar a los hombres que pasaron sobre tu vida, a las mujeres. Algún día una persona llegó a mi oficina, un varón, y me sacó una lista como de 50 mujeres. Orgulloso,
y las tenía por número. Esta fue la 1, esta fue la 2, esta fue la 3, y se sentía orgulloso. Pero también han llegado mujeres que sacan su lista y dicen, tal hombre se enamoró de mí, el otro lo tuve que dejar, el otro... Y hasta les ponen número, tú fuiste el 5, el otro fue el 6, ah, sí, el 7, jajaja. También las mujeres llevan sus cuentas de los hombres que se fijan en ellas o que se enamoraron o que tristemente tuvieron relaciones. Contar es disminuir, es ponerte piedras en tu camino. Aún existe gente que la Biblia le llama que tiene mal de ojo y que van a las casas a contar, van a los negocios a contar. Les hacen contabilidad acerca de lo que tienen. Mira, fui a la casa de fulanito, tiene 4 coches, tiene 4 casas, la casa tiene 5 recámaras. Mal de ojo. Nunca muestres lo que tienes, porque la gente va a contar lo que tienes. No des motivos para que te hagan una contabilidad. No dejes, no exhibas lo que tienes para que no te cuenten. Lo que es guardado en secreto, dice la Biblia, es bendecido. Si tú compras una casa, si tú compras un coche, si tú pones un negocio nuevo, no lo hables, no lo cuentes. Ajá. Porque te van a hacer contabilidad. No dejes que la gente vaya a tu casa a contar los hijos que tienes. Menos tú vayas y cuentes lo que otros han alcanzado o han logrado. No es bueno. Deja ya de llevar tu contabilidad. He conocido personas que tienen libretas apuntando los fracasos que han tenido. Y el pretexto que te dan es que, es que tenemos que aprender de nuestros fracasos, 25 fracasos, Tomás Alva Edison fracasó tantas veces para crear el foco. No. Cierra tu balance, cierra tu contabilidad, ponla en ceros y nunca más la vuelvas a abrir. No cuentes tus años de vida. No cuentes los años que tienes casado. No cuentes tus días. No cuentes tus dedos. No cuentes tus propiedades. No cuentes tu dinero. Hubo un rey que tenía 100 monedas. Y mientras hubieran las mismas 100 monedas, él era feliz. Pero un día, alguien de su reino que lo odiaba le dijo a los de su corte, hagamos al rey infeliz. Y entonces le escondieron una moneda. Cuando el rey volvió a contar sus 100 monedas, se dio cuenta que le faltaba una. Y entonces toda su alegría, toda su autoestima se volvió polvo. Toda la vida se la pasó buscando la moneda perdida. Abajo de su cama, abajo de su alfombra, con la esperanza de un día encontrar esa moneda que había perdido. Contar te recuerda lo que perdiste. Ya no cuentes. No te pongas piedras en tu camino. Aun si escuchas
en las noticias que un delincuente, que un político tiene 29 propiedades, que tuvo 14 autos. Cierra tus oídos, ni te alegres ni te entristezcas. Simplemente cuando oigas que un político tuvo 14, 15 casas, la actitud que debemos de tener es: yo bendigo lo que le contaron a este hombre. No dejes que cuenten tus cosas. Tampoco tú cuentes las cosas de los demás. Contar resta y es ponerte piedras en tu propio camino. Entonces, ¿qué actitud debemos de tener? Bueno, el único que puede contar lo que tienes y el único que puede contar los años de vida, el único que puede contar tus ejércitos, el único que puede contar tus empresas, el único que puede contar a tus hijos, el único que puede contar tus cabellos, siempre será Dios. Entrégale a Dios tus cosas, entrégale a Dios tus años, entrégale a Dios tus hijos y dile: cuéntalos tú por mí, Señor. ¿Y sabes por qué no los tienes que contar? Porque no son tuyos, son de Dios. David, cuando contó sus ejércitos, los contó como si fueran propiedad de él. La actitud que debemos de tener, si es que contamos, es solamente para darle la gloria a Dios y para sentirnos satisfechos e indignos delante de Él, de lo que Él nos ha dado. Nunca debemos de contar las cosas para que nos dé orgullo. Mira cuántas casas tengo, mira cuántos coches, mira cuántos hombres, mira cuántas mujeres, mira cuántos hijos, porque hay gente que cuenta sus cosas delante de otros para humillarlos, para hacerlos sentir mal, para hacerse valer él por lo que tiene, para subir su autoestima, porque en este mundo tener y tener mucho es signo de poder, de autoridad. Como si tener fuera algo seguro. Y no es así. La Biblia habla en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, dice que nuestra actitud, tengamos mucho o tengamos poco, debe de ser como teniéndolo todo sin tener nada. No te sientas más, ni bases tu seguridad personal, tu autoestima, ni aún bases tu fe en lo que tienes. No lo cuentes delante de Dios, menos lo cuentes delante de los hombres. Si un día Dios viene y te dice cuánto tienes, tú dile al Señor: no lo sé, tú lo sabes. Teniéndolo todo, pero sin ser dueño absolutamente de nada. Si tú te sientes y te sientas a contar y eso te da seguridad, cuidado. No estás contando tú, está contando el Satán. Te está incitando a que cuentes para que lo pierdas. Si tú cuentas tus negocios, cuando pierdas uno, te vas a entristecer como ese rey y ya no vas a querer vivir. El contar es sentirse dueño de lo que no es tuyo. Así que te recomiendo: cierra tu contabilidad, despide a tu contador. Deja de contar
y acumula. Y vamos a hacer un experimento. En una cajita mete una moneda y después mete un billete y mete una moneda y después mete un billete y velo acumulando, sin contarlo, sin abrir la caja. Al poco tiempo, solo por experimentar y con el permiso de Dios, cuéntalo. Te vas a sorprender de la cantidad que acumulaste cuando no cuentas. Si tú todos los días cuentas el dinero de la cajita, ese dinero no crece y ¿sabes qué va a pasar? No vas a poder ahorrar y al final te lo vas a gastar. El dinero contado es dinero perdido. Deja ya de contar. Hay gente que no tiene que contar. No tiene hijos, no tiene casas, no tiene coches. Y eso también le puede causar tristeza. Hay quien tiene 100 canicas y hay quien no tiene ninguna. ¿Y sabes qué? No importa. Porque ese no es nuestro asunto, no es nuestra responsabilidad. Dios no nos mandó a contar ni a estar sobre las cosas. Dios nos mandó a ser felices, a vivir. Suelta a tus hijos, suelta el dinero, suelta las casas, no les va a pasar nada. Olvídalas. Olvida los amores que tuviste. Olvida tus fracasos, olvida tus dolores, olvida tus enfermedades, olvida tus derrotas. No vale la pena contar ni lo bueno ni lo malo, como si no tuvieras nada, pero siendo y teniéndolo todo. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharme. Estoy a tu servicio, al servicio de Dios, al servicio de la vida. Cualquier comentario o duda, por favor, escríbeme un mensaje a mi WhatsApp, que con todo gusto lo contestaré. Que Dios te bendiga mucho. Gracias.